Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video más de los físicos de ruedas. El día de hoy hablaremos sobre leyes de Newton. Las leyes de Newton brindan las herramientas conceptuales básicas para comprender en forma ordenada y sistemática el movimiento de los cuerpos en el espacio. Las leyes de Newton brindan las herramientas conceptuales básicas para comprender en forma ordenada y sistemática el movimiento de los cuerpos en el espacio. Isaac Newton demostró que la velocidad de los objetos que caen aumenta continuamente durante su caída. Este cambio de velocidad es la misma para objetos pesados o ligeros, siempre que no se tenga en cuenta la resistencia del aire. Newton mejoró su análisis al definir la fuerza y la masa y relacionarlas con la aceleración. Para estudiar los fenómenos de la vida diaria, las tres leyes de Newton siguen siendo la piedra angular de la dinámica, por lo que les decidimos dedicar las siguientes secciones. La primera ley de Newton, quizá ya sabes que un satélite o cualquier otro objeto que viaja a velocidad constante alrededor de la superficie de la Tierra no altera su movimiento hasta que alguna fuerza lo obliga a hacerlo. Esta es la base de la primera ley de Newton. Un cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, siempre que una fuerza externa no modifique este estado. En otras palabras, si un objeto no está sometido a ninguna fuerza, es decir, aquello que produce un cambio en un cuerpo, seguirá en reposo o en movimiento a velocidad constante, como en el ejemplo del satélite citado líneas arriba. Por el caso de un cuerpo en reposo, imagina un televisor que se halla sobre una mesa. Permanecerá en reposo porque su masa, que es tirada por la fuerza gravitacional hacia abajo, es soportada por la mesa, ya que se opone a ella con la misma intensidad, pero en sentido contrario, por lo que al sumar sus fuerzas respectivas se obtiene cero como resultado. Y lo mismo puede suceder con todas las fuerzas que se encuentran en el entorno. Por tanto, el televisor permanece en reposo hasta que una fuerza externa lo haga cambiar de su posición inicial. La inercia. La tendencia de un objeto a resistir el cambio de su estado de reposo o de movimiento debido a la fuerza externa que se denomina inercia. Precisamente por ello, la primera ley de Newton se conoce como la ley de la inercia. La inercia explica por qué a menudo los científicos consideran la masa como la medida de la inercia, ya que cuando mayor es la masa del cuerpo, mayor es su inercia, pues ofrece más resistencia a cambiar su estado, y la inversa, un cuerpo de menor masa tendrá una menor inercia. La inercia siempre está presente en un cuerpo cuando se mantiene estático o no permite un cambio de velocidad. Podemos concluir que para que sea válida la primera ley de Newton es preciso que se satisfagan las siguientes condiciones. La suma de todas las fuerzas a las que un cuerpo está sujeto debe ser igual a cero. Como el cuerpo no presenta cambio de rapidez, la aceleración es cero y la velocidad permanece constante. La segunda ley de Newton. En principio enunciamos la segunda ley de Newton para enseguida explicarla poco a poco. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Para entender cómo y por qué se aceleran los objetos, primero hay que entender la fuerza y la masa. Una fuerza neta ejercida sobre un objeto lo acelera, es decir, cambiará su velocidad. La aceleración será proporcional a la magnitud de la fuerza total y tendrá la misma dirección y sentido que ésta. La constante de proporcionalidad es la masa m del objeto, es decir, medida de la cantidad de materia que contiene un cuerpo o un objeto. Fuerza es igual a masa por aceleración, o sea, kilogramo por masa entre segundo cuadrado. En el Sistema Internacional de Unidades, la aceleración A se mide en metros por segundo cuadrado, la masa m en kilogramos y la fuerza F en newtons. La expresión correspondiente es, entonces, kilogramo por masa sobre segundo cuadrado es igual a newton. De ello, se deduce que un objeto contenga una masa de 1 kilogramo será tirado hacia el centro de la Tierra, teniendo a la aceleración de la gravedad de esta forma. Fuerza es igual a masa por aceleración es igual a masa por gravedad. Fuerza es igual a 1 kilogramo por 9.81 metros sobre segundo cuadrado, que da de resultado 9.81 newtons. 1 kilogramo es igual a 9.81 newtons. En particular, designaremos la fuerza ejercida sobre todos los cuerpos con el símbolo W
en inglés weight, peso. Esa fuerza es con la que es atraído un objeto, lo que se conoce como peso, debido a la fuerza de gravedad que tenemos, que es W es igual a masa por gravedad es igual a Newton, donde W es la fuerza en newtons, masa en kilogramos, y la G, la aceleración debido a la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Un objeto con más masa requiere una fuerza mayor para alcanzar una aceleración que uno con menos masa. Lo asombroso es que la masa, que mide la inercia de un objeto, también mide la atracción gravitacional que ejerce sobre otros objetos. Resulta sorprendente y tiene consecuencias profundas, que las propiedades inercial y gravitacional estén determinadas por un mismo concepto. Masa y peso. En física es importante conocer la relación que guardan dos magnitudes entre sí, la masa y el peso, las cuales suelen emplearse indistintamente en el lenguaje coloquial porque en términos científicos representan dos conceptos distintos. La masa es una cantidad escalar y se refiere a la cantidad de materia que posee un cuerpo. Es la misma en cualquier lugar y su unidad de medida en el sí de medida es el kilogramo. Por su parte, el peso es una cantidad vectorial porque especifica una dirección y sentido que se registra hacia el centro de la Tierra, pues el efecto de la gravedad ejercida sobre un cuerpo, al cual acelera. Por tanto, el peso varía según sea la magnitud de esa aceleración debido a la gravedad. Un ejemplo ayudará a comprender la diferencia entre masa y peso. Supongamos que una persona tiene una masa de 70 kilogramos. ¿Cuál será su peso en la superficie de la Tierra? Al aplicar la segunda ley de Newton se obtiene W igual a masa por gravedad es igual a 70 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo cuadrado, que da de resultado 686.70 newtons. El peso de la persona en la Tierra es de 686.70 newtons. Sin embargo, imagina que lo calculemos cuando esa persona se halla en la superficie de la Luna. Como dijimos, el peso puede variar debido a la atracción gravitatoria. Por ende, en ese satélite el peso cambia, ya que ahí la aceleración de la gravedad es de 1.62 metros sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, W es igual a 70 kilogramos por 1.62 metros sobre segundo cuadrado, que da de resultado 11.40 newtons. En la misma Luna, el peso de las personas es de 113.40 newtons, en tanto que su masa seguirá siendo la misma. Vamos a ver otro ejemplo. En la isla de Pascua se hallan unas estatuas llamadas moais, que son un misterio por la forma en la que fueron colocadas ahí. Si consideramos que tienen una masa aproximada de 10 toneladas, ¿cuál será su peso? Si las moais tienen una masa de alrededor de 10 toneladas, tenemos la equivalencia siguiente. Masa es igual a 10.000 kilogramos. Al sustituir los datos que conocemos en la fórmula para obtener la fuerza con que un objeto es atraído por la gravedad, queda fuerza es igual a 10.000 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que es igual a 98.100 newtons. Por tanto, el peso de cada moais es de 98.100 newtons. La tercera ley de Newton. Sin duda habrás escuchado a alguien decir en los contextos variados, incluso en las películas, que a toda acción corresponde una reacción de la misma magnitud, pero de sentidos opuestos. Es una buena forma de postular la tercera ley de Newton, que también puede expresarse como sigue. Cuando a un cuerpo se le aplica una fuerza, esta devuelve una fuerza de igual magnitud, igual dirección y de sentido contrario. La tercera ley de Newton implica que las fuerzas siempre se presentan en pares, no existen por sí solas. Por ejemplo, para sostener una pluma necesitamos la fuerza de acción, que serán nuestros dedos, y la de reacción de la propia pluma, o simplemente el solo hecho de estar parados. La acción es la fuerza de nuestro peso y la reacción la del piso que nos sostiene. Si queremos hacer despegar una nave, necesitamos impulsarla de algún modo y que la atmósfera reaccione para que la nave se mueva hacia arriba. Otro ejemplo es cuando un automóvil empieza a moverse. Las llantas ofrecen un agarre con el pavimento, provocando la acción y la reacción. La fuerza. Las leyes de Newton permiten entender en plenitud el concepto de fuerza, que es la acción que causa el movimiento de todos los cuerpos. Por lo tanto, toda fuerza es la magnitud vectorial.
pues su acción tiene sentido, magnitud y dirección. Por ejemplo, una deformación o una presión son consecuencias de fuerza, ya que pueden cambiar una forma de dirección o sentido a un objeto. Hay varios tipos de fuerza, de las más comunes caben en alguno de los tres grupos básicos: de contacto, de campo y de tensión. Las unidades con las que se mide una fuerza se obtienen a partir de la fórmula de la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Como ya vimos, al analizar las unidades de la fuerza de acuerdo con la fórmula anterior, queda fuerza es igual a kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado, que es igual a newtons. Fuerzas de contacto. Cuando empujamos una caja considerablemente grande, nuestras manos entran en contacto con ella y ejercemos cierta fuerza para moverla. Como nuestras manos y la caja entran en contacto, la fuerza ejercida recibe el nombre de fuerza de contacto. Al empujar la caja se presentan dos tipos de fuerza de contacto: la fuerza normal y la fuerza de fricción. Fuerza normal. Cuando un cuerpo se apoya en cualquier superficie, esta reacciona ejerciendo una fuerza contraria a la del objeto y de igual magnitud, con lo que se cumple la tercera ley de Newton. La fuerza normal, que suele representarse con las siglas Fn, siempre se genera perpendicular a la superficie. En el caso de la caja mostrada, observa que la superficie de contacto es horizontal, por lo que la forma de expresar su acción es como sigue. Fn es igual a W, donde W es el peso de la caja y Fn es la fuerza normal. Sin embargo, cuando la superficie es un plano inclinado, a la fuerza normal se expresa de esta forma. El peso W de una caja siempre tendrá la dirección hacia el centro de la Tierra, y según definamos la fuerza normal, siempre ejercerá una fuerza perpendicular a la superficie. Por ende, una de las componentes del peso colineal a la fuerza normal, pero en sentido opuesto. Concluimos entonces que fuerza es igual a masa por gravedad cociente 0, donde el peso es W es igual a masa por gravedad. Fuerza de fricción. La de fricción es una fuerza de contacto ejercida por una superficie por la que se desliza un cuerpo y actúa en sentido contrario al movimiento de este. Como se observa, la fricción representada con F se debe principalmente al tipo de protuberancias que hay en una dicha superficie. El peso del cuerpo que se desplaza contribuye también a la fricción, ya que, como vimos en la sección anterior, genera otra fuerza, la normal, que es la que mantiene el cuerpo sobre la superficie. Cabe señalar que según el peso del cuerpo en movimiento será la forma en que actúe la fuerza de fricción. Mejor dicho, la fuerza de fricción es directamente proporcional a la fuerza normal. Esto es, fuerza por aceleración por fuerza normal. Fuerza es igual a mu por fuerza normal, donde mu es la coeficiente de fricción, que es un valor que no tiene dimensiones, un factor de proporcionalidad que relaciona el tipo de superficie en la que un objeto se desliza. Hay dos tipos de coeficiente de fricción. Coeficiente de fricción estático. Es la constante que determina hasta qué punto un objeto mantiene su fuerza en el límite antes de moverse en cierta superficie. Coeficiente de fricción cinético. Es la constante que determina la magnitud de la fuerza constante para que el objeto mantenga un movimiento constante. Fuerzas de campo. Las fuerzas de campo son las que se presentan en una región en el espacio en el que nos movemos. No son visibles. Pueden manifestarse en distribuida por todo el objeto y su intensidad puede variar según la distancia. El origen de esta fuerza, por ejemplo, la fuerza de atracción que ejerce el Sol sobre la Tierra y todos los planetas que forman el sistema solar. Otro ejemplo es la atracción de fuerzas distribuidas que genera nuestro planeta, la cual nos mantiene pegados a él. De estas fuerzas de campo nos ocuparemos solamente de tres: la fuerza de gravedad o gravitacional, la fuerza magnética y la fuerza eléctrica. Fuerza de gravedad. La fuerza gravitacional, también llamada gravedad, que hace que los objetos sean atraídos entre sí, se trata de la fuerza, por tanto, que atrae los objetos a la superficie de la Tierra y es la causante de que el universo se mueva como Fuerza lo hace. magnética. ¿Has notado que cuando los aceleras por sus polos contrarios se atraen? Eso se debe a la fuerza magnética, que es más potente que la de gravedad y que forma un campo magnético.
que, por ejemplo, protege nuestro planeta de los rayos cósmicos que podrían resultar mortales. La fuerza magnética es causada por un spin de electrón y su portador, que es el fotón. Fuerza eléctrica. Cuando nos quitamos la camisa o alguna prenda, a veces experimentamos una pequeña descarga eléctrica, que se le conoce como fuerza electrostática, la cual genera los campos eléctricos. El siguiente es un ejemplo de lo que hemos expuesto sobre las fuerzas de contacto y las de campo. Al tratar de mover una roca, experimentamos dos tipos de fuerza. Al empujar la piedra, experimentamos la fuerza de contacto. Aunada a ella, tenemos el peso considerable del objeto y la fuerza de campo, debido a la acción de la gravedad. Fuerza de tensión o comprensión. Cuando un objeto es sometido a dos fuerzas, una para jalar y la otra para sostener, y la soporta sin deformarse y sin llegar a un punto de ruptura, aguanta una fuerza de tensión. Al observar la polea, la cuerda que se encuentra sometida por el peso W reacciona en sentido contrario con una fuerza que llamaremos de tensión. Consideremos que una piñata que colga de un lazo amarrado de la pared. Si el lazo no se mueve, la piñata se encuentra en equilibrio y ejerce una fuerza llamada peso, producida por gravedad. Por su parte, la pared ejerce una fuerza en sentido contrario. Por tanto, el peso de la piñata y la pared ejercen fuerzas de igual magnitud en los dos extremos del lazo. Y eso es todo. Nos vemos en el siguiente video.